Bien. Entonces, con respecto al ejercicio 2E, la clase pasada habíamos visto las primeras condiciones del teorema de la invariancia, donde necesitábamos demostrar, donde teníamos lo que necesitábamos demostrar para que la terna que involucra el ciclo sea correcta. Entonces, recordemos, el problema original era con la precondición de que n sea mayor o igual a 0, x lo inicializábamos en 0 y después hacíamos un ciclo. Mientras x fuera distinto de n, a x lo incrementábamos en 1 y como postcondición nos quedaba que x fuera igual a n. X lo incrementamos en 1 y nos quedaba entonces como postcondición que x era igual a n. Entonces habíamos encontrado una condición intermedia aquí que nos servía como invariante, que era, si no me equivoco, que x se mantiene entre 0, perdón, aquí no era x asigno 1, sino x más 1, lo incremento. El invariante era, si no me equivoco, el que habíamos encontrado, que x se mantiene entre 0 y n, ¿no? Ya habíamos demostrado las condiciones 0, 1 y 2 del teorema de invariancia. Y nos quedaba por demostrar la condición 3, tenía que ver con la terminación del ciclo. Estaba en la clase anterior. Y la condición 3 es la que nos asegura la terminación del ciclo. Es decir, existe una función t, el conjunto de estados en los naturales, que cumple. A ver, ¿tienen alguien el link del documento? Así lo copio tal cual para no cambiar notación ni nada. Pero básicamente es si y la guarda como terna o como... ¿Cómo, Mauri? ¿Cómo? La condición de que el ciclo termina es I y B y implica T mayor o igual a 0. Después la Esa terna es una. de I Y B y B. y T igual a alguna constante, K. Sí, es cierto. La ejecución del ciclo, Sí. tenemos que T es menor. Ahí va. Si era como lo tenía enunciado, ¿no? Bien, ahí me lo pusieron en el chat. Gracias. Buenísimo, entonces tenemos que verificar estas dos cosas. Le pongamos nombres. Pongamos A y B. Entonces, para A, tenemos que demostrar, o sea, suponer que cumple I y B. Es decir, el I que era,
que x está entre 0 y n, y también que se cumple el aguardo, o sea que x es distinto de. Bajo esta suposición vamos a tratar de ver que la guarda, bueno, en realidad antes deberíamos haber propuesto cuál es la guarda, ¿no? Antes de largarnos a demostrar A, tenemos que proponer la función t, ¿no? Entonces siempre tanto como para encontrar invariantes como para encontrar una función de cota, conviene ir, lo que me sirve a mí al menos es ir visualizando cómo funciona el programa, visualizar el programa en acción. Entonces habíamos dicho, el x inicializa en 0, entonces pensemos que aquí tengo el número 0 y aquí arriba tengo el número n. El x inicializa en 0 y mientras ese x no llegue al n de arriba, lo voy a ir incrementando en 1. Entonces incremento, 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 incremento. Entonces en ese proceso nosotros deberíamos visualizar, bueno, por un lado la descripción de lo que está sucediendo con las variables, que es lo que nos sirvió para encontrar el invariante, y ahora tenemos que tratar de encontrar una cantidad que sea positiva en todo este proceso, pero que vaya siendo cada vez más chica. Entonces, si empezamos acá y vamos subiendo, ¿qué es lo que va disminuyendo acá? Si el x va subiendo, entonces la distancia entre x y este tope de arriba va siendo cada vez más chica, porque el x se va acercando al n, ¿sí? Entonces de ahí es que la condición que va decreciendo va a ser la distancia entre n y x. ¿Estamos? Y esta es la función de cota que nos va a servir para nuestra demostración. Entonces tendríamos que ver, volviendo ahora a A. Supongamos que se da el invariante IB, o sea, suponemos que x está entre 0 y n y es distinto de n, y tenemos que ver que n menos x, o sea, la cota, es mayor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, pero esto es equivalente a que n sea mayor o igual a x, lo cual es parte de nuestra suposición. ¿Sí? Lo voy a remarcar. Cuando en el invariante estábamos suponiendo que x estaba entre 0 y n, en particular estamos suponiendo que x es menor o igual que n. ¿Sí? Bien, entonces eso es todo lo que necesitamos para demostrar la parte A. Vamos a la parte B ahora. Queremos demostrar, se da esta terna, es decir, usando esta propiedad que relaciona corrección de ternas con WP, tenemos que ver que I y B y T igual a T, toda esa condición implica la WP de C y la condición T
menor que t. Es decir, y ahora traduzco reemplazando lo que es cada cosa. Y era 0 menor o igual a x menor o igual a e. Y b era x distinto de e. Y p, que era n menos x, igual a un cierto valor t grande. Todo esto implica la WP de C, que era a X lo incremento en 1, ¿no? Eso es lo que tenemos en el interior del cuerpo del ciclo. Entonces, a X lo incremento en 1, ese es el cuerpo del ciclo. Y la postcondición, que es T chica, o sea, N menos X, menor a T grande. Es decir, tenemos que ver que se da esa implicación. Tenemos que ver una implicación, entonces supongamos que se da el antecedente. Lo vamos a desglosar. En el antecedente tenemos 0 menor o igual a x. Ahora lo desglosemos bien. Por si llegamos a necesitar por separado. X menor o igual que n grande. También tenemos que x es distinto de n grande. Y también tenemos que n menos x es igual a t grande. ¿Sí? Bajo estas suposiciones tenemos que ver se da la WP. Trabajemos la WP, es una WP de una asignación, así que vamos a usar la regla que tenemos. Tenemos que tomar la postcondición y hacer el reemplazo de x, reemplazarlo por x más 1. Bueno, ahora reemplazo, o sea, sustituyo. Hago la sustitución. Yo tenía n menos, y acá dejo el lugar que tenía en x. Entonces borré x y al x hay que reemplazarlo por x más 1. ¿Sí? Tengan cuidado cuando hagan este tipo de cosas, porque x ha sido sustituida todo por x menos 1, entonces necesito paréntesis, en particular acá, porque tengo un menos por delante del x, así que el menos afecta a todo x menos 1. Y ahora es simplemente cuestión de trabajarlo aritméticamente. Queda n menos x menos 1 a t. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, fíjense que la condición 4i acá me da me da información de cuánto vale n menos x. Entonces puedo reemplazarlo a este menos x. Puedo reemplazar usando la condición 4. Menos x es t. Entonces me queda t menos 1 de t. Y eso por
aritmética ya sabemos que es cierto. ¿Estamos? Entonces, suponiendo todo el antecedente, llegamos a demostrar que la WP era cierta. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de demostrar A y B, lo cual ya termina las condiciones que nos requería el teorema. Una observación que por ahí escuché, no sé si, no seguí toda la discusión del teórico, pero por ahí escuché que hablaban de qué pasaba cuando digamos, proponían una función de cota que no servía o una invariante que no servía. Algo que quería observar, que no sé si lo han notado, es que el teorema de la invariancia, varianza o invariancia, no sé cómo es, dice que es un sí solo sí. O sea, dice, la terna es cierta sí solo sí existen el invariante y la función de cota. O sea que si yo he propuesto un invariante que no me sirve, eso no me dice otra cosa que no fui lo suficientemente astuto para elegir el invariante correcto. Porque el teorema me dice que efectivamente si nosotros estamos convencidos de que el programa anotado es correcto, entonces deberíamos ser capaces de encontrar el invariante y la función de cota. ¿Está bien? A veces las funciones de cota pueden llegar a ser no tan simples, a veces el invariante que a uno se le ocurre no es realmente lo que necesita, sino que muchas veces hace falta algo un poco más fuerte, que bueno, eso después van a ver cómo a veces hace falta fortalecer el invariante que uno propone. Pero el tema es que si el programa anotado es correcto, siempre voy a ser capaz de encontrar el invariante y la función de cota que me sirva. O sea, siempre debería ser capaces porque existe. Bueno, hablaron también de qué pasaba cuando a veces la variable, una variable crece o decrece. Por ahí si quieren les doy un ejemplito de qué se hace, de cómo podemos encontrar, digamos, un ejemplo de que a veces no es tan fácil una función de cota, pero que siempre existe. Y pongo digresión porque es un ejemplo que no sé si es buena idea ponerlo tan inicialmente, pero bueno, ya que surgió la inquietud, lo vemos. En todo caso, si no lo entienden o si les parece demasiado complicado, no importa, déjenlo de lado. Para entender la función de cota es mejor concentrarse en ejemplos más simples, pero ya que estamos, lo muestro como un ejemplo. En todo caso, una vez que ya se hayan acostumbrado a proponer cotas y a hacer la demostración que le corresponde a la cota que proponen, pueden volver a este ejemplo y ver si lo entienden, aquellos que no lo hayan casado de entrada. ¿Qué pasa si voy a proponer este programa? O sea, bueno, parecido al anterior, yo tomo un n mayor o igual a 0, al i lo inicializo en 0, y después digo, mientras i sea distinto de n, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así, lo vamos a inicializar al i en n. Vamos a poner mientras i sea mayor o igual a 0. Ahora voy a decir, si el i es par, lo voy a
decrementar en 1. Lo contrario, si no fuera el i, vamos a hacer así. Si el i es par, lo voy a incrementar en 1. Si es impar, lo voy a decrementar en 3. Bien. Entonces, ¿cómo funciona este programa? El i, acá tengo el 0 y acá tengo, arriba tengo el n. El i inicialmente empieza en n. Si es positivo, todavía si es no negativo el i, me fijo si es par o impar. A los pares los voy a incrementar en 1. Y a los impares los voy a decrementar en 3. Entonces, ¿qué les parece? ¿Este programa termina? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te convenciste de eso? Porque lo puedes juntar como si fuera, en vez de considerar un ciclo, una sola iteración, juntas 2 iteraciones. Y eso siempre va a ser lo mismo. Ajá, no, me perdí en tu razonamiento. Dijiste hablaste de 2 iteraciones. Claro, o sea, si pasas una vez por el ciclo, Sí, vas a tener más 1 o menos 3. Pero si pasas otra vez por el ciclo, vas a tener el otro valor. Porque el par se te convierte en impar y el impar se te convierte en par. claro. O Así sea, que terminas teniendo un menos 2. exacto. Cuando el i es par, al sumarle 1 se vuelve impar. Entonces en la próxima vuelta va a bajar en 3. Al bajar en 3 se convierte en par. Así que en la próxima vuelta va a subir 1. Y así en la próxima vuelta entonces va a tener que bajar 3 y va a ir alternando entonces entre subir 1 y bajar 3. Subir 1 y bajar 3. ¿Está bien? Entonces, de esa visualización resulta bastante claro que el programa efectivamente termina, ¿no? Si yo le hubiera puesto i-2, por ejemplo, ¿qué pasaba? Ya no se da este fenómeno de que voy alternando entre pares e impares, ¿no? Porque una vez que sigue impar, ya queda impar para siempre. Y bueno, este programa va a seguir funcionando, pero bueno, es un poco más interesante si lo hacemos así, de modo que vaya alternando entre pares e impares. Bueno, entonces, para demostrar que el ciclo efectivamente termina, ahora se nos complica un poco, porque ya no tenemos una función que vaya siempre decreciendo. O sea, si yo propongo, por ejemplo, si me fijo en que n va bajando, entonces podría poner como cota el mismo, perdón, si el i es el que va bajando. Si yo me concentro en que i va bajando, entonces uno podría proponer como función de cota i, que es positivo y que va decreciendo. El problema es que a veces crece, entonces ahí ya se me complica un poco, ¿no? Pero si nos hemos convencido de que el programa efectivamente termina, entonces el teorema me dice que efectivamente la función de cota debería existir. ¿Cuál es la función de cota? Yo tengo por un lado... gracias Miguel, me comí el igual designación. Por un lado, cuando i es par, i crece. Entonces, n menos i decrece. ¿Sí? Por otro lado, cuando i es impar,
y decrece. Ahí ya, entonces ahí ya tengo una función que decrece. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con n menos i o con i? Bueno, la verdad es que ninguna de las dos por separado me va a servir, sino que tengo que de algún modo combinarlas para lograr algo que decrezca siempre. Entonces, la idea es que al n menos i y al i los puedo sumar, los considero como en conjunto, ¿sí? El tema es que simplemente sumarlos no me sirve porque esto es n, que es constante, no va a decrecer. Pero lo que sí puedo hacer es como combinarlas ponderadamente, o sea, fijarme en cada caso cuál de las dos quiero que subsista para que en definitiva en la aplicación del ciclo siempre decrezca. Entonces habíamos dicho que cuando i es par, el n menos i es el que decrece. Entonces cuando el i es par, yo quiero que sobreviva el n menos i y que muera el i. Cuando el i sea impar, yo quiero que muera el i. Entonces, pensemos en la función mod y mod 2 me va a dar 0 o 1, ¿no? Dependiendo de si el i es par o impar respectivamente. Entonces, a esta función imod2 es la que yo puedo usar para ponderar esta suma, para matar el término que no me convenga en cada caso. Entonces habíamos dicho, cuando el i es par, yo quiero quedarme con n menos i, entonces vamos a tratar de matar este i, que lo podemos hacer multiplicando por i mod 2. Porque cuando el i es par, i mod 2 se convierte en 0 y 0 por i muere, entonces me queda el n menos i. Y cuando el i es impar, vamos a escribir acá una expresión que mate a n menos i. Bueno, entonces si hacemos 1 menos i mod 2, va a convertir en 0 cuando el i sea impar. Entonces, al ser impar, el n menos i va a morir, el primer término va a morir, y me va a sobrevivir solamente, el i mod 2 se convierte en 1, y me va a sobrevivir solamente el i, que es el que decrece. Entonces, esta función me sirve como función de cota. Digo, no tiene sentido que nos pongamos a hacer la demostración, pero yo estoy convencido de que esta va a funcionar, ¿sí? Y esto muestra que a veces la función de cota puede llegar a ser medio complicada de encontrar, pero en definitiva, si el programa se detiene, siempre deberíamos ser capaces de encontrarlo. ¿Sí? Bueno. Entonces eso en cuanto al 2E. ¿Quieren, por ahí no sé, Miguel, qué te parece, dado que ya habíamos trabajado en el 2F en grupos? ¿Crees que terminemos el 2F en grupos?
¿O tenés alguna otra propuesta? No, a mí, o sea, me parece que es importante que las chiques elijan qué prefieren, porque por ahí si sienten que es mejor trabajar en grupos, por ahí mejor se dividen en grupos y digo, o si no, lo trabajamos acá colectivamente. Ujú. Largamos una encuestita rápida. Bueno, dale, A ver, creo que yo puedo, ¿no? deberías. Opción 1, grupos. Opción 2, colectivo. El 4, déjame ver. Bueno, después en todo caso vemos el 4. La idea es más verlo en la clase que viene, empezar con derivaciones propiamente dicho, pero podemos ver el 4 después. Bueno, hasta ahora tengo 6 votos, de los cuales todos votaron colectivamente. Bueno, 8 votos y ya ya hay estamos casi en la mayoría. mitad. Y hasta ahora es unánime. Bueno, La terminamos. colectivamente entonces. Bueno, Saco al gato y si quieren, digo yo un ratito, como quiera Mauricio. como vos quieras. A ver, aquí estábamos en el 2F. Entonces, Bueno, sí. Bueno, no recuerdo si el 2F lo habíamos hecho. Habíamos visto la corrección funcional, como me gusta llamarle a mí. Entonces, lo que sí recuerdo es que habíamos comentado que esta era una forma abstrusa de setear en AR en 0, ¿no? Pero no recuerdo exactamente si lo habíamos hecho o no. No me acuerdo si lo terminamos. Había creo que al menos un grupo sí lo había terminado, pero no sé si todo. Bueno, entonces propongamos el invariante. Eso sí o sí lo tenemos que hacer. O recuperar el que habíamos propuesto. ¿Alguna idea? El valor absoluto de R menor o igual al valor absoluto de N. Bueno, el valor absoluto de R menor o igual al valor absoluto de N. Bueno, entonces tenemos que empiezo con la listita de tareas que tenemos. La 0 es que true, que es la precondición. Bueno, tenemos esto, ¿no? Ahí. Y entonces acá, ¿qué podemos poner como precondición del ciclo? No, me estoy adelantando. Estoy adelantando. Tenemos esto. Es un programa que tiene un punto y coma.
y queremos demostrar la corrección de esto, ¿sí? Así que deberíamos ver que esto es correcto, ¿sí? Entonces, tal vez me adelanté, entonces para ver que el programa es correcto, tenemos que proponer un R tal que y lo que escribo arriba, ¿no? ¿Y quién puede ser ese R? La invariante me cumple. Bueno, entonces propongamos la propuesta, entonces propongamos el invariante que funciona o que creemos que funciona como R, ¿sí? Entonces, ahora lo primero que tenemos que ver, ahí tenemos el invariante, el primer punto es que true a R le asigno N, el invariante es una terna válida, ¿sí? Y yo lo que propongo es directamente pensar en la obligación de prueba para una asignación que, es decir, veamos, y acá es muy fácil la sustitución que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos esta expresión y tenemos que sustituir las ocurrencias libres de R, es decir, esto, por aquella cosa que le estamos asignando, que es N. Veamos que true implica que el valor absoluto de N es menor o igual al valor absoluto de N. Es obvio. ¿Sí? Y la segunda tarea que tenemos, ahora sí es un poquito más interesante. Bueno, no sé, hace lo que quiere esto. La segunda tarea más interesante es esta. Y ahora con el invariante. Y ahora sí tenemos el invariante, que es nuestra propia precondición, así que tenemos que probar las 5 cosas del ciclo. Probamos las 5 obligaciones de prueba del ciclo. La 0 era que P implica I, pero ¿quién es nuestro P ahora? ¿Están de acuerdo que la primera obligación I, es decir, I implica I? Trivial. La segunda cosa que teníamos que probar, bueno, la segunda cosa que tenemos que probar es que I y la negación de la guarda implican R igual a 0. Es decir, ese es el invariante y la negación de la guarda, que es R distinto de 0, así que la negación de la guarda es 0, implican que R es igual a 0.
¿Qué les parece? ¿Podemos probar Tengo, esto? tengo una duda respecto a cómo se está desarrollando la prueba. Sí, Eh, porque la primera, ¿cómo se llama esto? La primera obligación de prueba es que P implica el invariante, ¿no? sí. En el do, Ujú. en el ciclo. Pero, digamos, es el P, nuestro P vendría a ser el true, pero para probar para probar la primera obligación del do necesitaríamos probar el R que se prueba. Ujú. O sea, como que hay que tener en cuenta toda ¿cómo se dice? La concatenación en realidad para probar el do también. Más o menos, ¿no? Vos estás diciendo, bueno, yo tengo mi programa, este era el programa original, ¿no? Sí. Y queremos probar la corrección de todo este programa. Ujú. Pero este programa, ¿qué es? Si nos fijamos en su estructura, es un punto y coma, Sí. ¿sí? Pero entonces lo que nos tenemos que preocupar de probar es la corrección de este punto y coma. Y ese es el P de todo el programa. Pero ¿cómo probamos la corrección de un punto y coma? Bueno, dice, Claro, va a tener que ir de abajo para arriba. propone un R, propone un R y probar la corrección de esto por un lado y de esto por otro lado. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ah, lo dieron por. Ah, no, no, está bien. Lo dieron por hecho porque total el R podía ser I. Exactamente, dijimos, como R proponemos el invariante mismo. Ok, ¿Sí? ok, ok. Ahora, Ok. el P del ciclo es el invariante. ¿Sí? Ya nos olvidamos que estamos en un contexto más grande. Está, perfecto. Justamente lo que estamos haciendo es modularizando, dividiendo un problema grande, que era probar la corrección de este punto y coma, en dos problemas más pequeños. Probar la corrección de esto y probar la corrección de eso. Pero acá es porque teníamos una precondición bastante débil, ¿no? Que podíamos, tipo, dar por sentado la I, la R del medio como el invariante. ¿O no? No, no, esto es un trabajo que tenemos que encontrar nosotros, ¿no? O sea, en general, si no fuera un ciclo, bueno, podríamos haber calculado la WP del segundo comando Ujú. respecto de la postcondición Claro, y pero eso, mi confusión va más que nada porque justamente para probar el punto y coma necesitas el P de arriba ujú, para encontrar el R del medio, pero lo que tenés abajo es algo que depende del P de arriba. Entonces ahí es cuando más o menos, más o me, menos. A me ver empecé a si, confundir un poco cuando el segundo programa es un do, que tiene como algo que depende de lo de arriba. bueno, pero entonces todo lo que, fíjate que acá pusimos solo R menor o igual a N. Podríamos haber puesto otra postcondición que era R igual a N. ¿Sí? Esto también es válido. Veamos si esta terna es correcta. Bueno, tengo que reemplazar en R igual a N la única ocurrencia de R por N y ver que true implica N igual a N. Eso es trivial. ¿Sí? Sí. Y ahora, fíjate que ya no tenemos el invariante como condición intermedia, sino que tenemos algo distinto. Y entonces, igual, si querés, hagamos eso. Eh, eh, también podemos proponer como R a R igual a N. ¿Sí? Es fácil ver que la primera terna es correcta. O sea, lo hice moviendo las manos, por así decirlo, pero es perfectamente válida. Es decir, que true implica R igual a N, donde reemplazo a R por N.
Es decir, que true implica n igual a n. Trivial. ¿Estamos, Gonzalo, hasta ahí? Sí. Y ahora sí se pone más interesante y creo que queda más claro, porque ahora lo que tenemos que probar es, perdón, no voy a modificar eso, sino voy a modificar acá. Lo que tenemos que probar como segundo punto, esto era un punto, y el otro punto que tenemos que ver es esto. Y ahora ya no tenemos i, sino tenemos r igual a n. Y solo asumiendo esto, solo asumiendo esta precondición, este sería nuestro p del ciclo, tenemos que demostrar esto. ¿Se entiende? Fíjense que tanto en el punto y coma como en los ciclos, tenemos que proponer un R para el punto y coma o un I para el ciclo, pero es una tarea nuestra. Alguien propuso el invariante y acá encontramos otra postcondición de la primera asignación que bueno, ahora nos tenemos que arremangar y probar la corrección de este ciclo. Y ahora sí se pone más interesante. Voy a poner acá, recordemos que I era el valor absoluto de R menor o igual al valor absoluto de N. ¿Sí? Y entonces ahora, si querés, tenemos que probar que este R implica I, es decir, que R igual a N implica el valor absoluto de R menor o igual a N. ¿Te parece que lo podemos probar a esto? Y sí, ¿no? Porque yo tengo que demostrar esto asumiendo que R es igual a N, así que en realidad lo que tengo que demostrar es que el valor absoluto de N es menor o igual al valor absoluto de N, y esto sale por, voy a poner esto así, reflexividad de menor o igual. Como mucho detalle. Es obvio, pero lo pongamos así con mucho detalle. Y ya es todo lo que hace falta probar respecto del P del ciclo, ¿sí? Pero es importante no confundirse el P original de todo el programa con el P del ciclo, con la precondición que nos queda para el ciclo. ¿Logré aclarar algo, Gonzalo, o simplemente confundí más? No, sí, sí, sí. Era justamente la confusión del P, de los dos P, del ciclo Genial, y del programa general. genial. Y fíjense que esta postcondición que yo puse es la postcondición más fuerte que podría haber puesto luego de esta asignación. ¿Sí? Es decir, estamos viendo que la postcondición más fuerte de una asignación es aseverar la igualdad entre la variable y aquello que le asignamos a la variable. Bueno, no es la más fuerte, obviamente podríamos haber puesto false, pero false hace que esto no sea cierto. Bien, entonces sigamos con, ya vimos que da lo mismo cuál P ponemos, porque el resto de las condiciones del ciclo no mencionan a P. La otra que tenemos que ver es que I y B, C, I, la corrección del cuerpo del ciclo. Entonces, pongamos eso. Lo pongamos así.
Y probablemente esto ya lo hayamos visto la clase pasada. Dos alternativas. Usar obligaciones de prueba del condicional. Esa es una. Reglas, calcular WP del condicional y verificar si I, B implican WP if. ¿Les parece necesario que hagamos esto o lo podemos saltear? Bueno, como verán me cuesta tomar decisiones. Lo pasemos. Alguien dijo lo pasemos. Gracias. No sabía cómo probarlo, así que mejor. Bueno, la otra cosa que tenemos que probar es que si se termina de ejecutar el ciclo, es decir, la guarda no es cierta, el invariante nos prueba en la poscondición. En nuestro caso concreto, esto que significaba que es decir, invariante y la negación de la guarda, es decir, R igual a 0. Esto ya lo habíamos probado. Qué tonto. Eso ya lo habíamos probado y ahora nos queda terminación. Entonces la terminación tiene dos partes. La parte A es que el invariante y la guarda implican que la función de cota no es negativa. Pero ¿quién es T? Entonces acá tenemos que proponer T. Y acá tenemos un caso similar al que había planteado Mauri, ¿no? Porque no podemos poner directamente n-r porque ¿por qué no podemos poner n-r? O tal vez sí, no sé. A ver. ¿Cómo, profe? Perdón. Veamos el programa original, ¿sí? Acá tenemos el programa original. Empezamos con r igual a n. Y si r es negativo, lo incrementamos. Si r es positivo, lo decrementamos. Entonces, lo que digo es... Voy a hacer como en los noticieros donde está la chica que habla para los mudos, así yo voy haciendo las señas a medida que vos hablas. Entonces repetí eso de pues, si n es negativo, si n es positivo. Aquí está en el valor absoluto de n y acá abajo el menos valor absoluto de n y el 0 está en el medio. Ajá, bien, bárbaro. Entonces, inicialmente R vale n. Así que estamos, entiendo que en alguno de los dos extremos que planteó Mauri. Si n originalmente era negativo, estamos en esta parte, lo que vamos haciendo es incrementar R en 1. Entonces, y fíjense que no va, si R era negativo, si R era muy negativo,
vamos incrementando de a 1. Así que hacemos esto, seguimos, R sigue siendo negativo, volvemos a hacer el if, incrementamos de vuelta en 1. Ahí estamos. ¿Ya estamos con el lenguaje de señas, Mauri? ¿O sigo? Y acá lo estoy haciendo. Bárbaro. Entonces, eventualmente, este número negativo se va acercando cada vez más al 0, pero sigue siempre siendo 0, hasta que llegamos a R igual a menos 1. Y ahí entramos una vez más al ciclo, y ya ahí el ciclo deja de ser cierto. La guarda deja de ser cierta. Entonces terminó el programa. Y R efectivamente es 0. La otra opción es que N fuera muy positivo, y entonces R inicialmente es igual a N, que era muy positivo, así que R es distinto de 0, R es positivo, y empezamos a restar. ¿Sí? Restamos, restamos, restamos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se va? ¿Cómo podemos representar esa... o cuál es la cota? ¿Qué segmentos, si piensan en los dedos de Mauri, qué segmentos se fueron achicando? ¿No? Porque podemos pensar que n menos valor absoluto de n y valor absoluto de n son puntos fijos. Lo que va variando es r. Entonces son como segmentos que se van achicando. Sí, y la pregunta es ¿qué segmento se va achicando? Fíjense, acá empezábamos desde menos n, si el 0 está por ahí, empezábamos de menos valor absoluto de n y se iba incrementando la diferencia con menos valor absoluto. Y en el otro caso, si empezamos con r igual a n y n es muy positivo, y vamos decrementando r, ¿qué segmento se va achicando? Se achica la distancia entre 0 y r. Bárbaro. ¿Y cómo decimos la distancia entre 0 y r sin importar si r es positivo o negativo? N módulo de n menos n menos r. Yo no sé hacer cuentas con valor absoluto, pero se me hace que eso es igual al valor absoluto de r. ¿Me colgué yo? No, se lo escucha. Genial. Bueno, Mauri, vos que sos matemático, tal vez me ayudas. Yo soy muy malo con matemática, pero el valor absoluto de n menos el valor absoluto de n menos r es el valor absoluto de r. Ahí está. Perdón, me quedé sin internet por un momento. Ah, bueno. Entonces, tenemos dos propuestas para la cota. Una es la que puso Ignacio en el chat. El valor absoluto de n menos el valor absoluto de n menos r. Y otra propuesta, y esta propuesta tiene que ver que yo estoy pensando en estos segmentos, entre 0 y el valor absoluto de r. Y fíjense que lo que fuimos viendo es que esa distancia siempre se acorta. Ya sea que empecemos de muy abajo, pero esa distancia se acorta, o si empezamos de arriba, esa distancia también se acorta. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de r me parece a mí que sirve. Ahora voy a tratar de pensar en tu propuesta, Ignacio, y pensar en los segmentos. Yo tengo entre 0 y el valor absoluto de n,
y la distancia entre n y menos r. Esto se va incrementando, así que esta distancia menos esta distancia que se va incrementando, efectivamente, eventualmente, va a llegar a 0. Pero si te fijas, lo que estás restando vos es exactamente r, o el valor absoluto de r. ¿Sí? Entonces, quien esté, yo propongo el valor absoluto de r, que me parece más sencillo. Bueno, veamos si ahora me sale la prueba que tenemos que hacer. R menor o igual, el valor absoluto de R menor o igual a N, y N distinto de 0, entonces el valor absoluto, P es el valor absoluto de R, mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Bueno, lo que tengo que demostrar es que el valor absoluto de R es mayor a 0, asumiendo no sé qué cosa. Cierto, por definición de valor absoluto. Bueno, y el punto B, entonces, es la corrección de esta otra terna. Voy a poner así, ya que lo tengo acá. Y si t es igual a alguna constante t, luego de ejecutar el cuerpo del ciclo, el valor de la cota es menor que esa constante t. ¿Sí? Bueno, entonces puedo copiar esto. Y puedo poner así. La corrección de esta terna es la que nos preocupa ahora. Bueno, ¿y cómo lo podemos calcular? Bueno, como siempre, tenemos dos alternativas. Usar obligaciones de prueba del condicional o calcular la WP del condicional y verificar que esta precondición concreta que tenemos acá implica esa WP. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la WP de el if de esta postcondición concreta que tenemos acá? Esto era que R menor a 0 o R mayor a 0, por un lado, y R menor a 0 implica la WP de la asignación más 1, y como postcondición tomo la postcondición de todo el condicional. Si quieren podemos poner algunos paréntesis más para hacerlo más claro. Entonces, ese es el comando y esta es la postcondición. Y de vuelta tenemos que calcular esto, pero para R menor estricto que 0. Y ahora el comando es R menos 1. Definición de WP condicional. Bueno, y ahora tenemos la WP de una asignación y la WP de otra asignación. ¿Sí? Entonces, definición de WP para asignaciones. Y
qué es la WP de una asignación? Bueno, reemplaza en tu post condición todas las ocurrencias de R por aquello que le estás asignando. Es decir, acá, esta es la única, reemplazo R por R más 1. Y me sacó todo esto de acá. Lo mismo en este caso, es muy sencillo, reemplazo todas las ocurrencias de R por R menos 1. Bárbaro. Y ya calculamos la WP del condicional, lo que nos falta es verificar que nuestra precondición, verifiquemos ahora, que todo eso implica todo esto. ¿Sí? ¿Y cómo les parece que deberíamos hacer esta prueba? Mi propuesta es una implicación con este antecedente y este es el consecuente. Entonces, tenemos el consecuente asumiendo el antecedente. El consecuente es una conjunción. ¿Sí? Tenemos esto por un lado, esto por otro lado y esto por otro lado. Así que esto hacer 3 pruebas independientes. La primera es esta implicación, ¿sí? Dicho de otra manera, asumiendo esto que acabo de probar, que acabo de borrar, perdón, probar eso. Asumiendo eso. Pero fíjense, una de las cosas que estamos asumiendo es que R es distinto de 0. Y tenemos que probar esto. Tricotomía. R es igual a 0, o R es menor a 0, o R es mayor a 0. Como R es distinto de 0, entonces vale que R es menor a 0 o R mayor a 0. Vale, entonces esa era una de las primeras cosas que teníamos que probar. La otra, y ahora voy a ponerlo un poco distinto, asumamos esto que tenemos acá, probemos esto que tenemos acá. Pero lo que tenemos que probar de vuelta es una implicación. Agreguemos a nuestras hipótesis R menor a 0 y probemos que el módulo de R más 1 es menor a T. Y esto no sé si va a salir. Ah, sí, sí. Pero fíjense que tenemos que T, es decir,
Bueno, voy a poner así. Entonces lo que tenemos que probar es R más 1, el módulo de R más 1 menor a T. Esto es equivalente, por hipótesis, a que R más 1 sea menor a el módulo de R. Fíjense que acá tenemos esta hipótesis. Entonces puedo cambiar R mayúscula por R, por el módulo de R. Y esto, seguro que por aritmética, pues R es menor a 0, es true. Vamos a un caso concreto. Si yo tengo que R es menos 2 más 1, es 1, es menos 1, el módulo es 1, y el módulo de menos 2 es 2, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando R es menor o igual a 0, tenemos esta propiedad. Ahí se puede usar la propiedad de que R menor a 0 implica R es menor o igual a menos 1. Entonces ahí se suma en ambos lados 1 y te queda R menos 1 es negativo. R más 1, perdón. ¿No? ¿Cómo es? Entonces, como R es menor a 0, entonces R es menor o igual a menos 1. Claro, y ahí sumo 1 en ambos lados. Bien, sumando 1, bueno, pero fuera del... a ambos lados. Ambos lados de esta desigualdad, digo. Entonces de acá R más 1 es menor o igual a 0, entonces su módulo es menos R más 1. Bien. Entonces R es menor o igual a n menos 1. Entonces, bueno, perdón, ¿querés completar vos la prueba, Mauri? Dale, sí. Entonces, como R más 1 es menor o igual a 0, al módulo lo podemos escribir como menos R más 1. Bien. Y lo mismo con R. Como es negativo, entonces nos queda menos R. Bárbaro. Y bueno, entonces quedan menos R menos 1 menor que menos R, ¿cierto? Para cualquier número, en particular para menos R. Si uno resta 1, le queda algo menor. Queda claro, X menos 1 es menor a X. Bueno, entonces ya probamos la segunda de la segunda parte de la conjunción y nos queda la tercera, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, la tercera parte, lo que tenemos que probar es ahora tengo que cambiar esto por más y esto por menos. Entonces tenemos que probar. ¿Sí? Y bueno, entonces que ahora entiendo lo que hizo Mauri. Entonces, como R es positivo, bueno, no. Entonces, por hipótesis, voy a hacer el mismo cambio que antes. Por hipótesis, ¿qué me queda? Perdón, R menos 1, era esto. Por hipótesis, tenemos que R menos 1 es menor o
menor al módulo de R, pero, perdón, esto es equivalente por aritmética, R mayor a 0, entonces voy a poner que R menos 1 es igual a R, lo mismo, R menos 1 mayor o igual a 0, y por lo tanto, como R menos 1 es mayor o igual a 0, el módulo de R menos 1 es R menos 1, y esto es por aritmética. Y ahí completamos la prueba, la obligación de prueba de la terminación. Una aclaración importante. Fíjense que acá nos tomamos un montón de trabajo para demostrar la terminación. No vamos a pedirles tanto detalle en general para que demuestren la terminación, ¿sí? No está del todo claro qué significa eso, pero básicamente en términos prácticos, en el parcial sí podríamos hacerle preguntas sobre cotas, si alguna cosa es una cota o no, pero no vamos a evaluar digamos, si en un examen tienen que desarrollar la prueba de corrección de un ciclo, no les vamos a pedir tantísimo detalle para la cota, para la función de terminación. Está claro que cómo razonar sobre las cotas, me parece que fue muy interesante la ilustración que hizo Mauri de los segmentos, cómo van reduciéndose los segmentos, ¿no? Y el ejemplo de la digresión es un ejemplo muy interesante. En general, al menos en estos primeros programas, no vamos a tener esa situación, va a ser más sencillo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, ¿quieren que veamos algún otro ejercicio? Yo tenía dudas con el 5. Ajá. Bueno, ¿Qué dudas tenías, Manuel? ¿Fue otro punto? En el A, ¿no podría ser no determinista el programa? Sí, de hecho se está puesto como una ayuda abajo cuando les piden que demuestren que los programas no son equivalentes. Entonces el A efectivamente podría tener superposición de las guardas. ¿Y cómo se daría en ese caso si uno es no determinista para saber que el otro es correcto? Bueno, en realidad, digamos, el ejercicio se puede demostrar sin tener eso en cuenta, digamos, porque de eso se encarga ya el formalismo. Nosotros tenemos que la corrección de una terna es equivalente a que P involucre la WP del if, etc. Y entonces se puede, suponiendo la terna A, se puede traducir todo eso en un montón de condiciones. Y para ver la terna B hacemos la misma traducción. Entonces, con todas las condiciones que tenemos de nuestra hipótesis, vamos a poder demostrar todas las condiciones que necesitamos para la terna B. ¿Sí? ¿Quieren que lo escribamos un poco?
como para que se vea un poco mejor. Podría ser. Dale. Entonces es el ejercicio 5, ¿no? Donde nos piden que supongamos que la terna A es correcta y que entonces demostremos que la terna B también es correcta. Entonces suponemos que se da E B0 S0, B1 S1. Entonces, if B0 ejecutamos S0, B1, ejecutamos S1, esta es la terna que estamos suponiendo. Vamos a traducirla usando la WP del if. Entonces tenemos que E implica la WP del if Q, ¿no? El if con, déjenme poner acá, así, B0, B1, porque tenemos otro if del otro lado, como para que se vea qué if estoy haciendo referencia, ¿no? Bueno, tradujamos la WP, entonces la calculemos. No sé si será más cómodo hacerlo con la obligación de prueba directamente. Bueno, ya me la haré con la WP del if, lo hago. WP de todo este if no es muy parecido, ¿no? El trabajo debería ser muy similar. WP de todo ese if Q toda una sola línea. ¿A qué es equivalente? Bueno, sabemos que es equivalente a lo de las guardas y ¿qué más teníamos? B0 implica la WP de S0Q y lo mismo con B1. ¿Y me falta algo? Creo que ahí estábamos, ¿no?
Estamos. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? No sé si podemos simplificar algo más. Dejamos así. Entonces tenemos que WP implica todo esto. P implica todo esto que acabo de calcular. En particular, implica cada una de ellas, ¿no? P implica toda esta conjunción, así que implica cada uno de los términos de la conjunción. O sea, P implica B0 o B1, P implica la implicación de B0 implica la WP de S0Q, etc. ¿Sí? Bueno, esto es todo hipótesis, ¿no? Es nuestra hipótesis porque tenemos como hipótesis la terna A. Pongamos la terna A, es decir, lo que acabo de escribir. Esto de que P implique todo esto es nuestra hipótesis. La hipótesis es que P implica todo esto. Queremos ver que se da la terna B. No voy a hacer el cálculo, pero es muy parecido a lo de recién. Lo que queremos ver es que P implica yo calculo la WP, la segunda terna, me va a quedar B0 o no 0 y B0 implica la misma WP, ¿no? Porque es igual esa parte, sí. Entonces B0 implica la WP y no B0 implica la WP de S1. S1. Bien. Bueno, entonces queremos ver que se da esta implicación. Con lo cual, ponemos el antecedente. P, que automáticamente por hipótesis tenemos todo el antecedente de la implicación de mi hipótesis. Lo puedo desglosar. Tenemos B0 o B1. Se entiende por qué, ¿no? Tenemos que probar el P implica la WP del segundo comando, ¿no? Entonces, como es una implicación, tenemos que probar P implica algo, suponemos P, y además estábamos como hipótesis, teníamos que la primera terna era correcta, es decir, que esta implicación valía. Y por lo tanto, por modus ponens, podemos saber que vale el consecuente, puesto que sabemos que vale el antecedente. Me decido si es más didáctico después de decir suponer B, ya sacarle el jugo o escribir primero a qué queremos apuntar y después sacarle el jugo a la P. Pero bueno, lo que hice acá es suponer P y sacarle el jugo. Y ahora, bajo esta suposición de P, queremos ver, claro, bajo la suposición P, queremos ver
se da todo esto, ¿no? Bueno, la podemos ver una por una. Digamos, esta B0 o no B0 no hay nada que probar porque ya es true por sí misma. Que B0 implica la WP de S0Q es parte de mis hipótesis, es la II. Y la única que quedaría sería que no B0 implica WP de S1Q. Yo sabiendo que B1 implica esa WP. Pero bueno, si mi hipótesis I me dice que vale B0 o B1, y además en el antecedente de mi implicación dice no se da B0, entonces por la hipótesis I se tiene que dar B1. Y bueno, eso lo pueden por ahí completar ustedes. Pero eso que acabo de hacer así medio en el aire es el esqueleto de la demostración como terminaría. ¿Se ve? O sea, eso es porque tendríamos ponerle Además de que ya peleé varios, ¿no? sería un no B0 implica B1. O sea, porque es como que Ajá. el no B0 es más fuerte que el B1, porque para que no aborte, el B1 tiene que contemplar todos los demás casos que no contempla el B0 y puede contemplar más. ¿Puede ser? Sí, en realidad ni siquiera nos hace falta meternos con las cuestiones de cuándo aborta el programa, qué sé yo. Ahora estamos haciendo un trabajo puramente a nivel lógico, ¿no? Suponiendo, tenemos en nuestra suposición I, tenemos que se da B0 o B1. Acá. Entonces, teniendo eso en mente, fíjate que vos, la última implicación que estás tratando de mostrar tiene como antecedente no B0. Entonces, para demostrar esa última implicación, supondrías no B0 y tratarías de demostrar WP de S1Q. Pero si supones que no se da B0, por esa hipótesis I se tiene que dar la B1, porque sabemos que se da o B0 o B1. Entonces, si no se da B0, se da la B1. Y como se da la B1, mi hipótesis 3i me dice que B1 implica justo la W que yo quiero. Ah, claro. Ahí ya lo entendí. Gracias, profe. De nada, o sea, traten de escribirlo, pero ya más o menos quedó perfilado como serie. Me parece interesante esa lectura que también hiciste, digamos, tratar de ponerle sentido desde el punto de vista de la programación, por así decirlo, de Emanuel, de decir, bueno, entonces yo sé que el programa no aborta porque una terna es correcta, por lo tanto, razonar sobre eso. Pero fíjate que lo que propone Mauri también es interesante. Ahora ya me despreocupo de toda intuición semántica de que esto tiene que ver con programas y le podría tirar este problema a un resolvedor de teoremas o algo que intenta resolver problemas y va a encontrar la solución. Va a poder probar este teorema, va a poder probar este teorema usando estas hipótesis. Entonces, esa es la gracia de pasar a demostraciones lógicas y dejar un poco la intuición operacional de los programas. Bueno, una vez que tenemos fórmulas lógicas, se lo podemos pasar a programas que saben lidiar con fórmulas lógicas y tratar de ver si son teoremas o no. Bueno, ¿estamos por hoy? Sí, me parece bien.
Bueno, detengo la grabación y nos despedimos hasta el martes.